Para nosotros es muy importante que esta noche nos acompañe justamente vía Skype el doctor Alejandro Macías. Él es médico internista, infectólogo y excomisionado justamente de influenza en México del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Javier. Muy bien, Gracias. gusto de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Insisto, yo creo que su voz es fundamental. Doctor, primero, ¿qué le llamó la atención o qué llamaría la atención desde, por supuesto, su visión, desde su estudio, este virus, el coronavirus y la enfermedad COVID-19? ¿Qué llamaría la atención, qué subrayaría? Bueno, que lo que estamos viendo es más que la proyección, el cumplimiento de las proyecciones que se hicieron desde un principio. Era un virus que tenía, al parecer, desde un principio la capacidad de producir una pandemia y que ya cuando se intentaron las medidas de control, pues ya no era controlable. Y todo lo que se hacía era estar ganando tiempo. Evidentemente ya en este momento, por lo menos desde un punto de vista técnico, pues ya se salió de control y ahora desde luego se puede seguir apostando un poco por el control, pero tenemos que apostar más ya por la mitigación del daño que pueda ocasionar, porque la alta probabilidad es que va a llegar. Es más probable que llegue a que no llegue. Claro. ¿Ve similitudes con lo que vivimos hace casi ya una década con la influenza H1N1? ¿Hay alguna similitud en cuanto a el tipo de contagio, la manera en la que se está preparando el mundo, lo que dice la OMS? ¿Qué tiene que decir sobre esto? Sí, es muy parecido. Lo que pasa es que en aquella ocasión México, nosotros fuimos los que sufrimos lo que estaba sufriendo ahora la China, que es la discriminación. Ahorita escuchaba que el presidente Trump decía que hicieron muy bien para cerrar las fronteras. No, se sigue diciendo que se hicieron muy mal, así no se controlan los virus. Los virus no tienen pasaporte ni visa. Las enfermedades no se controlan así. Esta enfermedad evidentemente ya no era controlable, se pudo ganar tiempo, pero ahora hay que mitigar. Mitigar se puede seguir apostando por controlar las cosas, pero las fronteras van a ser siempre porosas. Ahora lo que hay que hacer es estar en las mejores condiciones físicas posibles, porque si llega es muy probable que nos vayamos a infectar una buena proporción de la población. No hay que estar en malas condiciones. El que fume, que deje de fumar, le va a servir. El que no haga ejercicio, que lo haga. Hay que tener más higiene, evitar tocarse las partes húmedas de la cara, no hay que estarse mordiendo las uñas, no hay que estarse picando la nariz, tocándose los ojos, mantener las manos limpias en lo que se pueda. Buenas costumbres, básicamente, y como decíamos, estar en las mejores condiciones posibles desde un punto de vista individual para que si nos enfermamos nos trate también de la mejor manera posible. Bueno, la pregunta yo creo, doctor, que se ha repetido más en los últimos días, en las últimas semanas, es: ¿México está preparado? ¿México tiene la capacidad? ¿Hay un sistema de salud robusto? ¿Qué dice, doctor? Bueno, tradicionalmente tenemos, por ejemplo, áreas más débiles. En el área, por ejemplo, de diagnóstico, México es muy bueno. Yo creo que cuando esto llegue, si llega, nos vamos a dar cuenta cuando se está extendiendo, vamos a hacer un buen diagnóstico, porque en eso México tiene una muy buena red de diagnóstico. Desde un punto de vista de comunicación de riesgo, yo creo que también la Secretaría, el Ministerio, lo hace bastante bien. Lo que sí tenemos que decir, yo he insistido, es que no tenemos suficientes camas de terapia intensiva en el caso de que esto alcance la proporción que alcanzó en el área central de China, porque ni siquiera en China todo es igual. En China hay regiones muy afectadas y regiones menos afectadas. No sabemos qué tanto se van a prender las demás regiones. Esto está brincando un poco, como se dice, en palomitas de maíz, un poco acá, otro poco allá. Ojalá que en México llegue como en las regiones de baja intensidad de China, y en ese caso, pues probablemente nos ajusten nuestras camas de terapia intensiva. Pero si llega en la intensidad con la que se presentó en la ciudad de Wuhan, no nos van a ajustar las camas de terapia intensiva. Yo creo que sí conviene decirlo. Leía un análisis escrito el día de ayer en el New York Times decía, tanto en África como en América Latina no se ha detectado este virus por un subdiagnóstico, decían varios especialistas del New York Times. Decía, seguramente ya llegó, pero hay un subdiagnóstico y hay un sistema de salud que no permite evaluar prácticamente todo. Es por lo menos un planteamiento y una hipótesis que decían desde el New York Times. ¿Le suena verosímil? No, no somos tan malos. Digo,
algunos países pueden tener elementos de diagnóstico muy pobres, pero no es el caso de México. México tiene buenos elementos de diagnóstico. Sí es muy posible que ya haya alguien entrado con el virus y no lo hayamos detectado, pero que ya hubiera una epidemia, un brote en curso y no lo hubiéramos detectado, yo creo que en México eso sería muy poco probable. Si lo hubiéramos detectado, yo creo con alta probabilidad. Ahora, sí es verdad que si ustedes ven el mapa del sur, pareciera que esta epidemia está respetando al sur. Puede ser parcialmente cierto eso, hay un sesgo de diagnóstico, puede ser que tengamos menos capacidad de diagnóstico, insisto, no creo que México, pero muchos países sí, por ejemplo los países africanos y algunas regiones del sur de América, por ejemplo. Pero también puede ser que el clima sea determinante, también puede ser que el calor no sea muy favorable para la transmisión del virus y también en eso estamos esperando la mejor de las suertes. Ojalá que con el calor se medio apague un poco, pero no podemos apostar a eso. Tenemos que asumir que esto va a llegar y es mejor que nos preparemos. ¿Qué le ha parecido la reacción hasta el momento del gobierno federal? Yo creo que ha sido coordinada, como ustedes lo dicen. México ha tenido tradicionalmente una buena comunicación durante la pandemia, por ejemplo. Se reconoció eso no solo en la región, sino en el mundo, la reacción que tuvo México. Y yo creo que en este caso es semejante. Se está tratando de actuar con toda la transparencia posible en áreas de comunicación, en áreas de diagnóstico, se está siendo abierto, pero, insisto, hay limitaciones y esas hay que aceptarlas. Sí, por ejemplo, llegamos a necesitar miles de camas de terapia intensiva, como fue el caso de la región o de la ciudad de Wuhan, pues no tenemos miles de camas de terapia intensiva. Por ejemplo, en el área de la Ciudad de México y sus alrededores, probablemente no haya arriba de 1,000 camas de terapia intensiva, y me estoy viendo optimista. Y puede ser que para una región de 10 o 20 millones de habitantes, si alcanza la intensidad que alcanzó en China, pues se requieran ventilar con una máquina pues a 3 o 4 mil personas. Simple y sencillamente no nos ajusta porque tenemos 1,000 camas acaso o menos y además ya están ocupadas. Fuera de eso, creo yo que la respuesta pues ha sido la correcta, pero también, insisto, hay que responder que hay limitaciones en el número de camas de terapia intensiva y yo también he insistido en eso. Es que México también debiera haber invertido más en salud y tenemos que invertir más en salud y tenemos que entender que nuestros hospitales no son lugares donde se consumen recursos muy costosos para poca gente. No, los hospitales son parte integral del contrato social de la seguridad nacional y creo que eso nos va a dejar esa lección. Tenemos que tener nuestros hospitales mejor abastecidos, mejor afinados. Claro, ya se imaginará la cantidad de preguntas que nos están llegando en este momento, doctor. Retomo algunas que son preguntas que insisto, tal vez para usted le podrían parecer muy obvias, pero que la gente se lo está preguntando. Uno, el tema de la letalidad del virus. Si alguien es diagnosticado con el coronavirus, ¿es una muerte segura? Es lo que nos preguntan desde redes sociales. ¿Qué contesta, doctor? Claro, sí, aquí no hay preguntas necias, ¿eh? Eso es muy bueno aclararlo. Ni todos nos vamos a enfermar, ni todos nos vamos a morir de esta enfermedad. Esta enfermedad, en la inmensa mayoría de los casos, es una enfermedad que se va a resolver como si fuera un catarro, acaso como si fuera una influenza. Sí es más letal que la influenza, por lo menos 10 veces. Pero eso no quiere decir que 10 personas de cada 10, no. Quiere decir que si, por ejemplo, de esta enfermedad puedan fallecer una de cada 500 personas que se enferman, pues de la influenza es una de cada 5,000. Y eso siguen siendo 10, pero aún así 499 de cada 500 o 999 de cada 1,000 no van a tener un problema serio. Lo van a resolver como si fuera un catarro. Y más si se encuentran en buenas condiciones físicas. Por eso hay que insistir, hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Hay que encontrarse en buenas condiciones. El que no tenga control de peso corporal, pues es buen momento para que empiece a hacerlo, para estar en buenas condiciones físicas. Y el que fuma, pues que deje de fumar. Bueno, pues mire, ahí están las recomendaciones. Insisto, no las habíamos escuchado, ¿eh? Yo creo que nos hemos centrado, doctor, en qué es lo que está sucediendo en Europa, qué es lo que está haciendo. Pero falta contar mucho de esto, de la enfermedad cotidiana, de la enfermedad, de cómo protegernos como ciudadanos antes de, por supuesto, contraer el virus. Lo que dice me parece de verdad el ABC necesario que se tendría que comunicar ya desde una campaña del gobierno federal. Otra de las preguntas, el tema de la vacuna para esto. ¿Tarda en desarrollarse cuánto tiempo? Por lo menos, ¿qué se sabe del coronavirus?
Sí, primero, sí es verdad que hay que superar ese discurso ya gastado de come muchas frutas y toma muchos líquidos, toma esto para que te suban las defensas. Eso no existe, hay que insistir. Hay que estar en buenas condiciones físicas y esa es la mejor defensa que podamos tener. Vacuna no vamos a tener, por una sencilla razón, porque las vacunas ya no son negocio, porque las compañías ven que es muy caro hacer una vacuna y cuando la hacen hay que hacerle extensísimas pruebas para que luego la están aplicando y le levantamos la ceja a cualquier cosa a las vacunas. Ahora mismo ya podría haber una vacuna, pero esa vacuna nadie la va a sacar antes de hacer extensas pruebas que no van a tomar menos de un año. Y las vacunas, insisto, ya no son el negocio que eran, porque tienen muchos problemas legales, porque se enfrentan a muchos grupos antivacunas. Por eso, básicamente, no porque técnicamente no podamos tener una vacuna. Para fines prácticos no vamos a tener una vacuna antes de un año y si la llegamos a tener vamos a decir pues ya pasó la pandemia, como para qué la queremos ya. Híjole, bueno, la verdad, insisto, yo creo que es fundamental este tipo de pláticas. Ojalá tengamos la oportunidad, doctor, de tener constante comunicación con usted. Vamos a ir viendo, por supuesto, cómo va avanzando esto que, por lo menos desde la voz de especialistas, es casi inevitable que no llegue a nuestro país este virus. Así que, de verdad, bueno, pues ojalá tengamos la oportunidad de darle seguimiento. Me parece que con la claridad que lo explicó, por lo menos yo no había escuchado esta claridad y tampoco esta certeza en el tema de la información y sobre todo la cercanía. ¿Qué tendríamos que hacer como ciudadanos ya desde ahorita para evitar, tener un contagio, evitar enfermarnos? De verdad, doctor, le agradezco su voz y gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, Javier. Es un gusto estar con usted y su auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues